Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis de hoy. Tótem y tabú, tercera parte, el retorno infantil al totemismo. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy tengo el placer y el gusto de hablarles de este tema tan interesante, ya lo verán, que es la parte final del texto Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Pueden ustedes ver las dos partes, primera y segunda parte de esta trilogía conferencial aquí en Facebook, en la página Psicoanálisis para Todo de Facebook, que pueden suscribirse para recibir todas las notificaciones de emisiones en directo, o si no también, si usted no puede participar o ver los directos desde Facebook, también puede encontrar todas las conferencias que hemos realizado hasta ahora y todos los cursos anteriores en el canal de YouTube de Virginia Valdominos, donde podréis encontrar en las listas de reproducción todo el material ordenado. Bienvenidos, yo les hablo desde Madrid, España, a todo el mundo, dirigida a todo el mundo que desea acercarse al psicoanálisis, la ciencia de lo inconsciente. Óscar Alfredo saluda desde Lima, Perú. Buenas noches. Hola, Carlos Latorre. Saludos a Barcelona, España. Tótem y tabú. Estamos en el final de una trilogía. Y hoy vamos a hablar del retorno infantil al totemismo. Hemos estado viendo en las dos conferencias anteriores, hola Nancy Urtubia, buenas noches de Madrid. Hemos estado hablando acerca del pensamiento animista, de los pueblos primitivos, y hemos comenzado a hablar acerca del totemismo, de ese sistema de organización social que fue temprano en la historia de la civilización humana y que vino a suceder a lo que comentamos en Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Sigmund Freud, que denominamos la horda primitiva, primera teoría e hipótesis que llegó de manos de Charles Darwin y que Freud va a tomar en este tema, y ahora hablaremos de ella. Saludos Omar, saludos Diego, Argentina, abrazos desde Madrid, España, Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Bien, entonces el totemismo va a ser ese sistema social que algunos pueblos primitivos de América, de Australia, de África, hemos observado en estas tribus y que viene a reemplazar a un sistema religioso y va a constituir la base de una organización social. Freud va a hablar en este texto, nos va a hablar del código del totemismo, lo va a traer de mano de un autor que es Reinach y que desarrolla un código con 12 artículos acerca de cómo es esa religión totemista dentro de este sistema. Saludos Ulises, saludos Rosa Calderón, muy bien, gracias y abrazos a Costa Rica. Bueno, esos códigos del totemismo serían: el primero, que ciertos animales no pueden ser muertos ni comidos, está prohibido matarlos o comérselos, y a ese animal lo mantienen en cautiverio y lo van a colmar de cuidados. Segundo, si uno de estos animales muere accidentalmente, la tribu va a llevar luto y ese animal va a ser enterrado con iguales honores que un miembro de la tribu. Hola Yarisa, saludos a México. Difusión del psicoanálisis, por lo que dice Yarisa. Difusión del psicoanálisis. El psicoanálisis debe llegar a todo el mundo, por eso os pido que compartáis también estas conferencias en vuestro muro, que compartáis vosotros también con vuestros amigos, que si somos más podemos ser mejores.
Tercer artículo de este código del totemismo, este catecismo del totemismo. A veces esa prohibición de comerse al animal totémico no recae sobre la totalidad del animal, sino que recae sobre una parte concreta del animal. Cuarto artículo de este código. Si hay que matar a uno de estos animales, que ahora vamos a ver en qué circunstancias, más adelante vamos a hablar de ello, se intenta atenuar ese asesinato del animal por medio de algún artificio, ciertos tabús. ¿De acuerdo? Solamente cuando el animal es sacrificado ritualmente es llorado. Para determinadas ceremonias, los miembros de la tribu se visten con pieles de ese animal totémico para representar un acto ceremonial. Existen tribus, existen clanes que dan el nombre de los animales totémicos, se lo ponen ellos. También es común ver imágenes de los animales tatuadas en los miembros de la tribu. Cuando el tótem es un animal peligroso y temido, sin embargo, los miembros de la tribu admiten y respetan que ese animal feroz y salvaje respeta, no va a atacar a los miembros del clan. El animal totémico defiende y protege al clan. El animal totémico predice el porvenir de sus fieles, de los miembros del clan, y les sirve de guía. Y todos los miembros de un clan o de una tribu creen estar relacionados con el tótem pensando que tienen un origen común a ese animal totémico. Existen 3 tipos de tótem, según las descripciones de este autor. Uno sería el tótem del clan, sería ese animal que representa a toda la tribu, a todo el clan. Todos los miembros del clan o la tribu pertenecen, descienden de él o de un origen común. Otro segundo tipo de tótem es el tótem particular a un sexo, es decir, puede haber tótem que represente a las mujeres de ese clan o un tótem que represente a los hombres de ese clan. Y en tercer lugar también puede haber tótem individuales que representen a un sujeto. Gracias, Nelly. Saludos a Buenos Aires, Argentina. Todos los miembros de un clan totémico son considerados hermanos. Son hermanos y hermanas y están obligados a ayudarse recíprocamente. Y además se aplica la ley de la exogamia y el tabú del incesto. Es decir, entre los miembros de ese clan que son considerados hermanos y hermanas no puede darse el matrimonio. Entonces Freud se pregunta, y nosotros junto con Freud, ¿qué necesidades psíquicas del ser humano ha dado lugar a la expresión del sistema totémico? ¿Qué necesidad de la especie humana como ser humano hizo que se produjese este sistema social, esta base para un primer sistema social que es el totemismo? Saludos a Bolivia. Leni Ortúa. Con respecto al origen del totemismo, de dónde surge, los estudiosos se han preguntado cómo llegaron los seres primitivos, estos hombres primitivos, a ponerse el nombre de ciertos animales totémicos o plantas o incluso objetos, que eran los nombres que tomaban estos clanes para representarse. Entonces hay tres tipos de teorías. Buenas noches, Mariví. 3 teorías al respecto. Están las teorías nominalistas, están las teorías sociológicas y están las teorías psicológicas.
Las teorías nominalistas dicen, están representadas por Garcilaso de la Vega, que fue un descendiente de los incas del Perú, y que él pensó que, escribió, ¿no?, que el nombre del tótem se refería o representaba las necesidades de las tribus de distinguirse unas de otras. Es decir, no era tanto una cuestión religiosa, sino que era una cuestión práctica, para diferenciarse unas tribus de otras. En este sentido, la etnología de Klein también va a hacer referencia a esa heráldica de las tribus, de los clanes, para diferenciarse entre sí. Entonces, según estas teorías nominalistas, el totemismo no nace como una cosa religiosa, sino como una necesidad pragmática, prosaica. El nódulo del totemismo sería entonces la denominación y sería consecuencia de una escritura primitiva. No deja de ser un representante para otro representante o un significante para otro significante. Desde nuestra mirada actual, por supuesto. En nombre del totemismo, entonces, la denominación sería el resultado de una escritura primitiva. Y una vez que los primitivos se dieron el nombre de un animal, dicen estas teorías, después dedujeron que como tenían el nombre de ese animal, entonces es que ellos debían provenir de ese animal, que tenían un origen en común, un parentesco. Según otros autores, los sujetos que presentaban determinadas cualidades habían adquirido por esas cualidades el nombre del animal. Por ejemplo, sujetos, los hombres muy fuertes habían adquirido el nombre del león, ¿no? Y que a partir de ahí las generaciones posteriores habían interpretado la recepción de ese nombre como descendencia o indicador de descendencia de esos animales. Sería entonces por un error de interpretación que se desarrollaba el culto a los antepasados. Después, ese animal llegó a ser objeto de respeto y de culto de estos hombres primitivos. Estas teorías nominalistas explican por qué determinadas tribus llevan determinados nombres, pero no nos explican el valor psíquico, la importancia psíquica que tiene eso para estos hombres primitivos que vivían bajo este sistema totémico. Según estas teorías nominalistas, el origen de los nombres habría sido olvidado, ¿no? Y hubo un día en que advirtieron que llevaban tales nombres sin que supieran muy bien determinar la causa de por qué. Entonces habrían intentado obtener una explicación especulativa de su denominación y, dada la importancia que atribuían ellos a los nombres, tenían que llegar necesariamente a todas las ideas contenidas en el sistema totémico. Es decir, que fue una cuestión especulativa que surgió todo el código del sistema totémico que hemos estado comentando, a partir del nombre. Los nombres no eran diferentes, sino atributos significativos y esenciales. Estamos hablando de las teorías nominalistas. El nombre de un individuo, según estas teorías, forma parte fundamental de la persona de ese individuo, de la personalidad. Entonces, según estas teorías, el hecho de que cada una de estos clanes o tribus llevase el nombre de un animal llevó al hombre primitivo a atribuir un enlace misterioso con ese animal. ¿Y qué otro enlace podría ser ese enlace misterioso? Pues no podría ser otro que un enlace de consanguinidad. Es decir, eran de la familia de ese animal, de lo cual se derivaba directamente la exogamia como consecuencia de esa consanguinidad. Si somos hermanos, pues entonces los hermanos no se pueden casar, ¿no? Así explican las teorías nominalistas la producción del totemismo y del código del totemismo.
Vamos a hablar ahora de las teorías sociológicas. Digamos que para llegar al psicoanálisis, a lo que dice el psicoanálisis y a ver cómo lo piensa el psicoanálisis, esa producción social de la humanidad, Freud hace esa revisión de las teorías, cómo han intentado explicar la producción del totemismo. Hemos hablado de las teorías nominalistas y ahora vamos a hablar del segundo grupo de las teorías sociológicas. Buenas noches, Lucía Cecilia, a Bolivia, desde Madrid, España. Las teorías sociológicas dicen que el tótem es una hipertrofia del instinto social. O sea, ya hablan de que hay un instinto social y que el tótem sería una hipertrofia de este instinto. En este bando, en estas teorías, encontramos a Durkheim. Y Durkheim dice que el tótem es el representante visible de la religión social de estos pueblos primitivos y que viene a encarnar a la colectividad, que sería el verdadero objeto de culto. Es decir, que en torno al totemismo lo que se estaría adorando es la colectividad de esos sujetos, de esos primeros hombres primitivos. Entonces, ¿cómo lo piensan? Hola, México. Bueno, piensan que en realidad esos diferentes grupos totémicos se adquirían, se ponían el nombre de ese animal porque comerciaban con ese animal. Entonces, cada uno comerciaba con ese tipo de animales e intercambiaban por otro tipo de productos. Entonces, las tribus acababan siendo conocidas por las demás tribus por el nombre de los animales o de las cosas o de las plantas con las que comerciaban. Pero que al mismo tiempo que ese nombre le representaba para con otras tribus, eso acababa adquiriendo un valor para la tribu, un interés especial ese animal, una relación especial con ese animal. Fundado, dice, en la necesidad humana más elemental, que es el hambre. Es decir, no se podían comer al animal con el que comerciaban. Bueno, como veis, esta es la teoría más racionalista, ¿no? Dice, se abstuvieron de comer precisamente ese que era su alimento preferido, lo más valorado psicológicamente para ellos. Y socialmente, porque le representaba para los demás. Cuando el tótem no era un animal comestible, sino un animal feroz o un fenómeno natural, como la lluvia, el viento, etc. Entonces, el clan, ese que era representado por... Este es el clan de la lluvia, ¿no? Ese clan era el encargado de ocuparse de esos fenómenos, para alejar la peligrosidad que esos fenómenos podría tener sobre la tribu, ¿no? Entonces, cada uno de los clanes habría obtenido ese nombre de esa función, o al revés, la función de ese nombre. Y ejercía esas funciones en beneficio de los demás. Estas son las teorías sociológicas. Y el tercer grupo de teorías son las teorías psicológicas. Estas creen en el alma exterior, en el animismo, en que un alma puede salir de un cuerpo y tomar otro cuerpo, ¿no? Entonces, el tótem, para estas teorías, el tótem representa el refugio del alma, ¿no? Y los miembros de la tribu depositan su alma en el tótem para protegerla de los peligros. Entonces, cuando el individuo depositaba su alma en el tótem, se hacía invulnerable y también cuidaba de hacer daño a otros, al tótem, ¿no? Que era el refugio de las almas. Estaba obligado a proteger al tótem, a respetar el tótem. Entonces, en estas teorías psicológicas explican que hay una identificación directa del hombre con su tótem, que está basada en una teoría de la concepción de la sexualidad diferente que tienen estas tribus. Saludos, Venezuela.
Bueno, ellos piensan que la concepción se produce porque un espíritu aspira a resucitar, abandona su residencia y se introduce en el cuerpo de una mujer. Y esa mujer entonces va a dar a luz a un hijo suyo. Como ese hijo es hijo del tótem, del espíritu del tótem, que ha abandonado su residencia y se ha metido en el cuerpo de la mujer, entonces ese hijo tendrá el tótem de los espíritus que esperan su resurrección en esa residencia, en la residencia de él mismo que él ha encarnado. Eso es una. Pero también puede suceder que el animal, la piedra o el objeto que ocupaba el pensamiento de la mujer en el instante en que fue fecundada, ¿no?, es entendido como el que ha penetrado en ella para nacer en forma humana. Entonces, claro, está prohibido comerse al tótem, porque comerse al tótem sería como comerse a sí mismos. ¿De acuerdo? Buenas noches, Guatemala, desde Madrid, España. Vemos cómo esto recuerda también un poco al mito de la Inmaculada Concepción de la religión nuestra, ¿no? Esta cuestión de el espíritu que fecunda a la mujer, ¿no? El espíritu, el tótem. Entonces, estas teorías psicológicas dicen que los seres primitivos creían en la transmigración de las almas. Las almas de los muertos pasaban al animal, al tótem, y por tanto el animal podía considerarse un pariente natural al que no había que matar, al que no hay que comérselo, al que hay que proteger, ¿no? Otras teorías americanas piensan que el tótem es un espíritu tutelar concebido en un sueño, alguien que protege, ¿no? La teoría psicológica más reciente es la de Wundt, y según esta teoría, los animales totémicos que están más extendidos entre las diferentes tribus son aquellos a los que se les atribuye un alma. Entonces, el totemismo estaría directamente relacionado con la creencia en las almas, con el animismo. Hola Daniel, saludos a Tijuana, México. Hola Cali, Colombia. Bueno, entonces estamos estudiando el totemismo como una de las primeras formas o la primera forma de organización social humana. ¿Qué cuestión, qué necesidad del ser humano dio lugar a el nacimiento de esa primera forma de organización social, ¿no? Y nos estamos preguntando ahora también sobre el origen de la exogamia. La exogamia, la interdicción del incesto, la obligación a salir para casarse, salir del tótem, del clan totémico de la tribu, porque está prohibido casarse con los miembros del mismo tótem, porque son todos ellos considerados como hermanos, todos los que llevan el nombre de ese clan totémico, ¿no? ¿Qué relación existe entre la exogamia y el totemismo? ¿Qué fue primero? ¿Fue primero la exogamia y después se formó el totemismo? ¿O fue el totemismo y a raíz de ahí se prohibió el incesto? Algunas teorías tratan de explicar esto, tratan de explicar el totemismo sin tener en cuenta la exogamia, como si fueran dos cosas independientes. Sin embargo, otras piensan y ven que la exogamia es una parte fundamental y especial del sistema totémico. Hay otro tercer grupo de teorías o de estudios que niegan que haya una conexión entre la exogamia y el totemismo y piensan que es una coincidencia accidental de estos dos rasgos de las civilizaciones primitivas, que coincidió casualmente. Otros autores, sin embargo,
ven que la exogamia era una consecuencia necesaria de esas ideas fundamentales del totemismo que hemos estado leyendo al principio. Y la mayoría de los autores creen que el totemismo fue anterior a la exogamia. Bueno, el caso es que todos estos estudios que estamos revisando vemos que llegan al tema del incesto, llegan a analizar el tema del incesto, el tema de la prohibición del incesto, pero no llegan a conclusiones claras. No lo pueden explicar, ¿no? Pero claro, aquí viene el psicoanálisis, aquí viene el instrumento del estudio científico del inconsciente, del ser humano, de la mente, de nuestro aparato psíquico, de nuestro aparato anímico, de nuestra humanidad, y viene a decirnos que el ser humano no prohíbe algo si no es algo que desea mucho. Que el ser humano que prohíbe aquello que los hombres serían capaces de realizar bajo el impulso de alguno de sus instintos, de sus fuerzas pulsionales. Eso es lo que prohíbe la ley. No existe una aversión innata a las relaciones incestuosas. No existe una aversión innata a las relaciones incestuosas. Más bien es al contrario. El psicoanálisis nos enseña que los primeros deseos del hombre son incestuosos. Y que precisamente son esos deseos incestuosos reprimidos, porque están prohibidos por la ley humana, esos deseos incestuosos reprimidos son la causa de la producción de la neurosis. No solo eso, también son la causa de la producción del sujeto psíquico normal. La hipótesis histórica acerca del origen de la prohibición del incesto la trae Darwin, nos la pone en la mano para que podamos estudiarla Charles Darwin. Y hemos hablado de ella ya en la conferencia de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que ustedes ya saben cómo pueden encontrar si quieren verla, ya lo he dicho al principio de la conferencia de hoy. Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ahí nos habla de la hipótesis de la horda primitiva que viene de mano de Charles Darwin y que se refiere a cuál era el estado primitivo de la humanidad. Es decir, antes de llegar incluso a este sistema de organización social que es el totemismo, cuál era el estado de partida de la humanidad. Y entonces Darwin nos muestra ese panorama en que los hombres primitivos vivían en pequeñas hordas cuya promiscuidad sexual estaba prohibida por los celos de un macho más viejo, más robusto, dominante en esa horda, que era el que las mujeres, las hembras de la horda, estaban bajo su dominación, y el resto de machos o bien eran expulsados de la horda o asesinados o castrados, mutilados, pero no podían acceder a las hembras de esa horda, ¿no? Nos pone el ejemplo del gorila, parece que se estructura de una manera parecida, ¿no? Entonces, un macho dominante, como decíamos, a partir de cierta edad se hacía jefe de ese grupo y echa al resto de machos o los mata, y cada uno de esos machos desterrados de la horda primitiva original podía fundar a su vez su propia horda. Parece ser que este era el estado primitivo de la humanidad. Solo el psicoanálisis proyecta luz en estas tinieblas.
Vamos al caso del niño. La actitud de un niño con respecto a los animales va a mostrar analogías con respecto al hombre primitivo. Vamos a ver que se parecen mucho. El niño no muestra el orgullo que muestra un adulto cuando se diferencia con otras especies animales. El adulto tiene claramente establecida una línea divisoria del ser humano con otras especies animales, pero el niño no. Hay un momento del desarrollo y de la constitución psíquica de un niño donde el niño considera que los animales son iguales que él. Incluso se siente más cerca del animal que del individuo adulto, al que considera verdaderamente enigmático. No lo entiende nada. Se siente más afín al animal. Pero parece que ese acuerdo entre el hombre y el animal a veces sufre, padece, experimenta cierta perturbación. Y entonces el niño empieza a sentir miedo de ciertos animales. Empieza a evitar el contacto con ciertos animales. Incluso quiere que desaparezcan de su vista, no los puede ni ver. Y entonces ahí se presenta un cuadro clínico muy común y muy actual en esta edad infantil, que es el que conocemos con el nombre de zoofobia, que es una de las neurosis infantiles más habituales. ¿Qué sucede en este cuadro clínico de la zoofobia? Pues que aparece una fobia en el niño que suele recaer, por lo general, sobre aquellos animales hacia los cuales el niño había mostrado un interés especial. Por ejemplo, los objetos fóbicos más comunes en las ciudades suelen ser perros, gatos. En esta época que vamos a ver ahora del caso Juanito, los caballos eran muy comunes en las ciudades porque había coches de caballos. Pero también los pájaros son muy habitualmente tomados como objetos fóbicos, o animales más pequeños como los escarabajos, las mariposas, hacia los que los niños presentan miedo en algunas ocasiones, miedo exagerado. O incluso pueden ser animales que el niño solamente conoce a través de un cuento, a través de ciertos dibujos, o que ha oído un relato sobre ese animal. Por ejemplo, el caso de un niño que tenía fobia a las avispas, pero porque las avispas le hacían recordar al tigre, y el niño había escuchado historias donde el tigre era un animal salvaje que había que tener cautela y cuidado con él, muy temible. Entonces vemos cómo se había producido esa asociación entre la abeja, el tigre y el miedo al tigre. Vemos que cuando el niño presenta angustia frente a estos animales, en realidad el psicoanálisis nos muestra que esta angustia del niño está referida a su propio padre. Lo que pasa es que ha sido desplazada desde el padre hasta el animal, igual que ese niño había desplazado el temor desde el tigre hasta la avispa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Un niño de 9 años que desarrolló una fobia a los perros cuando tenía 4 añitos. Entonces, cuando veía un perro por la calle, el niño salía gritando: "No me cojas, perrito, seré bueno, no me cojas". Cuando le preguntábamos al niño qué entendía por ser bueno, el niño decía que ser bueno era no volver a tocar el violín, lo que traducido al lenguaje de esta edad, eso significa no volver a masturbarse. Su fobia a los perros, en realidad, es el miedo que su padre le inspira porque su padre es quien le ha prohibido volver a masturbarse, ¿no? Es decir, el castigo que vendría de parte del padre si él sigue masturbándose.
Miedo que ha transferido desde la figura del padre hasta los perros. Estas fobias en los niños, si ustedes se fijan y escuchan a los niños que tienen a su alrededor, van a ver que son muy comunes, tanto como el pavor nocturno, tanto como las pesadillas. Y siempre son el resultado del desplazamiento sobre un animal. Pero ¿desplazamiento de qué? Del miedo que el niño siente hacia su padre. En análisis de la fobia de un niño de 5 años, el caso Juanito. Por cierto, tienen un curso en el canal de YouTube, un curso completo de fobia, donde estudiamos y analizamos el caso Juanito. Bueno, pues a partir del historial clínico comunicado por el padre del niño, que era un alumno de Freud y que iba haciendo observaciones diarias de su hijo y se las llevaba a Freud para su análisis, vemos cómo el niño sentía un miedo a los caballos tan grande que eso le impedía salir a la calle, porque como decimos, los coches eran de caballo. Si salía a la calle se iba a encontrar con un caballo. Pero incluso el niño iba más allá, era un poco exagerado el miedo que tenía, porque tenía miedo a que un caballo entrase de la calle a su habitación y lo mordiese. Bueno, el análisis de este caso y de lo que el niño iba asociando en relación con su miedo, iba contando diariamente, se va definiendo como el temor, ¿no? Esa agresión que él temía del caballo, como el temor a ser castigado por su padre. Porque el niño desea, y así lo muestra según va hablando, o ha deseado que el caballo se cayese. En un momento él relata cómo ha visto un caballo en el suelo pataleando y desea, ¿no? Él desea la agresión para los caballos, que el caballo se caiga, que el caballo se muera, ¿de acuerdo? Entonces, ese temor en una primera instancia es esa agresión contra los caballos dirigida contra sí mismo, ¿no? Porque es ahora temor a que el caballo lo agreda por haber deseado eso. A medida que se va apaciguando el temor que el niño tiene hacia su padre, puede observarse que en el niño aparecía un conflicto, que el niño en realidad estaba luchando contra su deseo, ¿no? Contra su deseo, que era la ausencia del padre, la partida, la muerte del padre, puesto que el padre se había convertido en un rival de ese amor que el niño tenía hacia su madre. Su padre era quien le disputaba los favores de su madre, a la que Juanito dirigía y orientaba sus impulsos sexuales. Es decir, Juanito se encontraba en pleno o en los momentos iniciales de lo que conocemos en psicoanálisis como complejo de Edipo. Complejo de Edipo que va a ser el nódulo central de las neurosis. Y también verdadera revolución del psicoanálisis, no solamente es el nódulo central de la neurosis, sino también es el nódulo central de toda vida psíquica normal. Bueno, pero aquí extraemos una información muy importante, un saber muy importante, un aprendizaje interesantísimo para nosotros, psicoanálisis, ¿no? Y que nos va a permitir estudiar el totemismo, porque vemos que el niño había desplazado sobre un animal una parte de los sentimientos que su padre le inspiraba, los sentimientos que al niño se le producían con respecto a su padre, los había transferido, desplazado a un animal. El odio que Juanito siente hacia su padre, porque es el rival del amor por su madre, es decir, Juanito se encuentra
sale de los primeros años infantiles absolutamente pegado a su madre, enamorado de su madre, recibiendo de su madre todo lo que necesita, pidiéndole todo, ¿no?, a esa función que es la madre. Bueno, ahora aparece la rivalidad con el padre, el odio hacia el padre, que ya le empieza a poner ciertos límites, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que Juanito también siente cariño hacia su padre, también ama a su padre. Ese conflicto que se produce entre la hostilidad hacia su padre y el cariño hacia su padre es el conflicto en el que se encuentra Juanito. Juanito se encuentra en una disposición ambivalente con respecto a su padre. ¿Y cómo mitiga el conflicto Juanito? ¿Cómo resuelve esta situación? Va a orientar, va a desplazar los sentimientos hostiles hacia su padre y temerosos, porque a la vez que son hostiles teme el castigo del padre por tener esos sentimientos hacia él, ahora los va a desplazar sobre un subrogado de la figura paterna. Ahora persiste el temor y la ambivalencia, pero ya no referidos al padre, sino referidos a un objeto del desplazamiento, a un objeto sustitutivo del padre, a un objeto fóbico, que en el caso de Juanito son los caballos. De esta manera vamos comprobando que no solamente miedo, temor, angustia, el que despierta, lo que despierta en Juanito los caballos, no, sino que también Juanito tiene interés por los caballos. Una vez apaciguados sus temores, Juanito se identifica con el caballo, empieza a jugar a los caballos, empieza a saltar y a relinchar y juega con el padre como que le muerde. En otro periodo de mejoría de Juanito, Juanito habla, identifica a su padre con otro animal voluminoso, grande también, como los caballos. Le dice una frase, vemos que había una identificación del padre con otro animal. Bueno, en estas zoofobias infantiles tan comunes, tan habituales, tan frecuentes en los niños, identificamos ciertos rasgos del totemismo del que estamos hablando hoy, aunque bajo otro aspecto, en forma de neurosis infantil, en forma de zoofobia, de miedo a un animal, pero identificamos ahí ciertos rasgos del totemismo. Juanito tenía miedo a que el animal viniera y le mordiese, que en su análisis realizado por Freud eso se complementa con que el animal le mordiese en los genitales. Juanito tiene miedo a lo que llamamos la amenaza de castración. Su angustia se presenta frente a la amenaza de castración, de ser castrado, ser castigado por el padre. El padre era admirado como poseedor de órganos genitales grandes, temido, pero al mismo tiempo como una amenaza para los órganos genitales del niño. Si sigues tocándote, ¿no?, la corto. Eso no se puede hacer, como le pasaba al otro niño que había sido amenazado, ¿no?, si seguía masturbándose. Tanto en el complejo de Edipo como en el complejo de castración, el padre va a desempeñar un papel fundamental, porque el padre va a ser el temido adversario, va a ser el que ejecute el castigo, aunque venga por la palabra de la madre, aunque sea la madre la que le dice al niño, cuando venga tu padre ya verás, se lo voy a decir, ¿no? Aunque sea así, la que lo diga la madre, la amenaza siempre la ejecuta el padre. Es el que aplica el castigo de castrarle o el sustitutivo en algunas fantasías inconscientes de arrancarle los ojos. Si recordáis, en el mito de Edipo, Edipo cuando descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre, ¿qué hace? Se arranca los ojos, ¿no?, en la tragedia griega. Bueno,
Freud también nos trae un caso de Ferenczi, de un infantil paciente, que era Arpad, que es un niño que haciendo pis en el patio, una gallina intenta picarle el pene. Y un año más tarde de este acontecimiento, Arpad se identifica con una gallina y entonces va por el corral y va piando, cantaba canciones sobre gallinas y jugaba con juguetes que tenían forma de gallina. Pero en el caso de Arpad vemos cómo el niño muestra una relación muy ambivalente con la gallina, porque su juego preferido, o sea, jugaba con las gallinitas, pero el juego era simular el sacrificio de una gallina o de un pollo, ¿no? Simulaba el sacrificio y después bailaba alrededor del cadáver y cubría de besos las imágenes de gallinas que él mismo había maltratado antes. Ambivalencia vemos ahí, ¿no? Amor-odio. Las amaba, pero las mataba. El pequeño traducía sus deseos del lenguaje totémico al lenguaje vulgar, porque decía, mi padre es un gallo. Y decía también, ahora soy pequeño y soy un pollito, pero cuando sea mayor seré una gallina y cuando sea mayor aún seré un gallo. En otra ocasión el niño dice, no quiero comer madre asada, para referirse a la gallina asada. Y en sus juegos, cuando estaban jugando con otros, solía amenazarlos, y en situaciones de no juego también, amenazaba a los otros con la castración. Era una forma de traducir en realidad los temores que tenía el niño, es decir, que se aplicase sobre él la castración por sus prácticas masturbatorias, ¿no? En vez de eso, él amenazaba a los otros, ¿no? Era su manera de jugársela con ese temor que él tenía. Y además estaba totalmente interesado, su curiosidad sexual estaba en las relaciones sexuales entre el gallo y la gallina, por dónde salían los huevos, cómo nacían los pollitos, que en realidad es una traducción, ¿no?, infantil de la verdadera curiosidad sexual que tenía acerca de su vida familiar, humana. Un día le dijo a una vecina, me casaré contigo, con tu hermana, con mis 3 primas y con la cocinera. O no, mejor con mi madre que con la cocinera. Todo esto son frases de la historia clínica del paciente, ¿no? Así que vemos en este caso de Arpad tan claramente, en este caso del niño, ¿no?, 2 coincidencias entre estos casos de zoofobias infantil, de neurosis infantiles, con los casos con el totemismo, ¿no? Primero, que hay una completa identificación con el animal totémico por parte del niño, o ha identificado a su padre con el animal totémico, y también una actitud ambivalente con respecto al animal totémico. Lo ama, pero también lo odia, lo quiere matar, lo teme. De este modo podemos llegar a sustituir animal totémico por padre. De hecho, como hemos dicho, los pueblos primitivos consideraban que su procedencia, su origen era el animal totémico, por eso llevan el nombre del tótem que lo representa. ¿De acuerdo? Ven ahí la facilidad para que se produjese ese desplazamiento. Entonces, si el animal totémico es el padre, resulta que las 2 prescripciones fundamentales del totemismo, que son la prohibición de matar al tótem, entonces esa es prohibición de matar al padre, prohibición de matar al tótem, y la segunda es prohibición de realizar el coito con una mujer perteneciente al mismo clan, a la misma tribu, al mismo tótem. Es decir, a nuestro lenguaje edípico son las 2 prohibiciones del complejo de Edipo, que coincide con los 2 crímenes de Edipo, que son, Edipo mató a su padre y se casó con su madre. ¿De acuerdo?
Lo que está prohibido en el complejo de Edipo es matar al padre y hacer con la madre. Pero también, curiosamente, son los crímenes que cometió Edipo. Así que coincide esas prescripciones del totemismo con las prohibiciones edípicas y con los deseos en juego en la zoofobia. Es decir, con los deseos primitivos del niño. ¿Vemos? Entonces esa comunidad, ¿no?, entre deseos primitivos del niño, deseos del hombre primitivo prohibidos en el totemismo, y nódulo de las neurosis. Esta semejanza nos permite entonces poner luz sobre los orígenes del totemismo, que se produjo en épocas remotísimas para nosotros, ¿no? Pero el psicoanálisis concluye que el origen del totemismo, que la producción del sistema totémico es el resultado del complejo de Edipo, tanto como la zoofobia en Juanito fue el resultado del proceso de Edipo, o la perversión del pequeño Arpad es un producto edípico. Así que el sistema totémico constituye un resultado del complejo de Edipo social, una producción social de la humanidad. Bueno, y para comprobarlo vamos a estudiar a continuación una particularidad del sistema totémico o la religión totémica, que es la comida totémica o el banquete totémico. Vamos a partir de una primera hipótesis. Saludos desde Springfield, Estados Unidos. Hola Melanie, abrazos desde Madrid a Springfield, Estados Unidos. Elizabeth Arroga, cuando la fobia es dirigida hacia las arañas, ¿cómo está el proceso? Exactamente el mismo. Ha habido un desplazamiento del temor al padre al temor al objeto fóbico, pero el análisis lo que va a hacer es construir ese camino del desplazamiento para que vuelva, mediante la interpretación, eso pueda haber otro desplazamiento. Pero exactamente el mismo. Hay en esa persona, ¿no?, en ese paciente que tiene fobia a las arañas, su trabajo en psicoanálisis, su proceso analítico, nos va a mostrar cómo está relacionada la araña con la figura primitivamente temida, o la originalmente temida, o la que originalmente produjo el miedo, la angustia, que no era la araña. Haya habido un desplazamiento. Es el mismo mecanismo, pero siempre es en función de lo que diga el paciente. Puesto que va a ser propia, única y personal su manera en la que se relacionan los significantes, ¿no? En su universo psíquico, o en la parte del universo del lenguaje de la que se puede apoderar ese paciente y cómo se apodera de ella, cómo conquista el lenguaje. Pregunta Carlos, ¿cómo no entra en contradicción que el animal totémico sea el sustituto del padre? ¿Con que estuviera prohibido matarlo y que su matanza se convierta en festividad? Ahora vamos a verlo. Claro, entra en contradicción, pero el ser humano es contradictorio. Es decir, siente amor y odio a la vez, ambivalencia afectiva hacia el padre, que es lo que le pasaba al pobre Juanito, y Juanito resolvió con una fobia, esa ambivalencia, ¿no? Como al padre no lo podía odiar, no se lo permitía el cariño que sentía por él,
desplaza ese afecto hostil, ese miedo hacia el caballo. Pero sigue siendo un temor al padre desplazado, disfrazado, en forma de ese síntoma, de esa fobia. La mejor manera que encontró Juanito para resolver hasta que llegó el psicoanálisis, ¿no? Todos los síntomas neuróticos son la mejor manera que ha encontrado el sujeto para resolver su conflicto, su contradicción, que es una contradicción, como vamos a ver, universal, productora de humanidad también. Cómo resolvimos, cómo hemos podido ir resolviendo, expresando a nivel social esa contradicción como humanidad. Marian Rossi, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, Marian. Bueno, entonces, y ahora vamos a ver lo del banquete totémico, lo de la festividad, porque es muy interesante. La comida totémica, Robertson Smith, que nos trae Freud aquí sus estudios, formula la hipótesis de que la comida totémica formó parte del principio del banquete totémico, para la producción de esa festividad. Hubo una comida totémica, es decir, un sacrificio, que es un acto sagrado por excelencia, donde se hacía una ofrenda a una divinidad, a un dios, para conseguir pues un favor de ese dios. Pero primitivamente ese sacrificio era un acto de camaradería entre la divinidad y sus adoradores, un acto de comunión de los fieles con su dios. Entonces se le ofrecían manjares en sacrificio, bebidas, aquello de lo que el mismo hombre se alimentaba. También sacrificios animales, es todavía más antiguo, hacer sacrificios animales a las divinidades, ¿no? La carne y la sangre del animal eran recibidas por sus adoradores. Los adoradores reciben la carne y la sangre del animal, ¿no? En forma de ceremonia pública, con una fiesta que realiza todo el clan entero. No había fiesta sin sacrificio. En esa fiesta siempre había un sacrificio, y esas fiestas, esa comunión con la sangre y el cuerpo del animal, hacían resaltar los lazos de los miembros de la comunidad con la divinidad, ¿no? Comían su cuerpo y entonces reposaban esas creencias de que al comer y al beber el cuerpo del animal, ¿no? También se llevaba en la esencia del animal, y que además esas obligaciones o ese comer juntos de toda la comunidad producía en ellos un lazo de unión y también obligaciones recíprocas entre todos ellos. Entonces vemos que es una cosa religiosa casi, ¿no? Pero fundada en el mismo acto de comer. Era el acto de comer al animal lo que les daba esa comunidad social. Y además dice Robertson Smith que ese acto requería, para ser duradero, la repetición. Es decir, había que comer juntos repetidamente. Participando entonces de una comida con la divinidad, se participaba en la creencia de que uno se iba haciendo con la sustancia de ese animal, de esa divinidad, que era un animal. Y solamente los miembros de un clan podían comer reunidos, solamente los miembros de ese clan. Ningún animal doméstico podía ser sacrificado sino con ocasión de uno de estos sucesos solemnes que eran estos actos de veneración al tótem. El animal que se sacrificaba era considerado un miembro de la tribu y se le identificaba también con el antiguo animal totémico. Entonces, en una ocasión solemne, los miembros de la tribu matan a su animal totémico. Es decir, ese animal que está prohibido matar,
al que se venera, al que se le respeta, al que se le cuida, al que se le ama, que es un sustituto del padre, hay una vez en cierto momento del año o de cada cierto tiempo que se lo mata y se lo comen. Se lo consumen crudo, su sangre, su carne, sus huesos. Los miembros del clan incluso se visten para la ceremonia con las pieles del animal, imitando al animal, moviéndose como él, imitando sus movimientos, lo que resalta la identidad de los miembros del clan con el animal totémico. O sea, resaltan la identificación con el animal totémico. Y realizan entre todos juntos en comunidad, un acto que para cada uno de ellos individualmente estaría completamente prohibido, que es matar al tótem, matar al animal. Pero que al ser realizado por todos en comunidad está plenamente justificado y nadie puede eludirlo. Una vez que han llevado a cabo el acto sangriento, han matado al animal, ahí después lloran, lamentan que el animal haya muerto y incluso el duelo es impuesto para todos por el temor a que un castigo prosiga al asesinato del tótem, y también como una forma de sustraer al clan la responsabilidad contraída por el asesinato del tótem, del animal totémico. Y después de ese duelo viene después una fiesta del regocijo en la que se da libre curso a los instintos y quedan permitidas todas las satisfacciones. La alegría ahí es la libertad de realizar lo que en tiempos normales se haya rigurosamente prohibido. Es decir, lo que está prohibido durante todo el tiempo normal, cuando llega el momento de esta festividad, del banquete totémico, se da rienda suelta a todos esos impulsos instintivos y ahí se mata al animal totémico. Pero, como hemos dicho, el animal totémico es una sustitución del padre. La teoría darwiniana, esta teoría de la horda primitiva de la que ya hemos hablado, hipotetiza, ¿no?, que la primera organización, o antes de toda organización social, lo que se daba eran esas pequeñas hordas donde el padre era un padre violento, un padre celoso, que se reservaba a todas las hembras y que expulsaba al resto de los machos o los asesinaba a sus hijos. Entonces, la hipótesis de Darwin fue que los hermanos expulsados de la horda primitiva se reunieron para matar al padre, para vengarse, ¿no? No solo que se reunieron para eso, sino que lo hicieron, que mataron al padre, que lo devoraron y pusieron fin así a la existencia de la horda paterna. Es bastante lógico porque eran primitivos, eran caníbales, ¿no?, que mataron y que devoraron al padre. Es decir, que unidos llevaron a cabo lo que individualmente ninguno de ellos hubiera podido, pero se reunieron para eso. El padre violento, ese padre poderoso, era el modelo envidiado por ellos y temido por cada uno de ellos individualmente, pero su asociación fraternal hizo que fueran más fuertes que el padre, que pudieran matarlo, y al devorarlo, además al comérselo, ¿no?, adquirieron, ¿no?, digamos, las características de él, se identificaron con él, se apropiaron de parte de su fuerza. La comida totémica puede ser que haya sido la primera fiesta de la humanidad. Sería la reproducción conmemorativa de ese acto criminal y memorable que va a constituir el punto de partida de las organizaciones sociales posteriores, de las restricciones morales y de las religiones. Esa horda fraternal, esos hermanos rebeldes que se unieron contra el padre, tenían realmente contra el padre los mismos sentimientos ambivalentes que vemos que el niño
tiene contra su padre en ese momento que está transitando el complejo de Edipo. Y esa ambivalencia que los niños sienten hacia el padre, que estos primeros hombres primitivos sintieron hacia su padre y se rebelaron contra él, y también la observamos en los neuróticos. Es el mismo conflicto psíquico. Odiaban al padre y al mismo tiempo lo admiraban y lo amaban. Carlos Latorre dice: ¿se puede hablar de que el banquete totémico representó la partida de las organizaciones sociales, pero también de las restricciones moral y religiosa, dejando al margen de la conmemoración del acto criminal? Exactamente. Sí, exactamente, porque después de matar al padre, después de devorarlo, se identificaron con él. Y entonces ahí nace la conciencia de culpabilidad, ahí nace la culpa inconsciente. Por el crimen de haber matado al padre. Porque una vez muerto el padre, cobra más fuerza, fíjense. El padre asesinado, el padre muerto, con el que se han identificado los hijos, es todavía más fuerte que el padre en vida. Esto hace que aquello que el padre había prohibido inicialmente, es decir, poseer a las mujeres de su horda, de su clan, de su tribu, después esos hijos que lo habían matado, se lo impusieron a ellos con más fuerza aún, en virtud de aquella obediencia retrospectiva al padre al que habían matado. Y ahí se produce el nacimiento de los dos tabúes con los cuales se inicia la moral humana. El respeto al animal totémico, es decir, el respeto al padre, es la primera tentativa de ser una religión, es este respeto al animal totémico. Al animal totémico hay que protegerlo, hay que amarlo, hay que respetar su vida, y eso ayuda a olvidar el suceso aquel que dio lugar al origen del sistema social, respetando al tótem. Y el segundo tabú de la moral humana, la prohibición del incesto. Es decir, la nueva organización social, si esa organización fraternal entre los hermanos que se agrupan para matar al padre, pero después tienen que pactar entre ellos, porque si no siempre había uno que quería tomar de nuevo la posición de jefe y que asesinaba a los demás. Entonces tuvieron que pactar para una nueva forma de organización social. Ninguno de los hermanos se quedaría con todas las mujeres. Cada uno formaría su propio tótem. Y el incesto estaría prohibido dentro de ese tótem. El casarse tendría que ser con personas de otro tótem. Es un nuevo requisito de la nueva forma de organización. Entonces ahí nacen los dos tabúes con los cuales se inicia la moral humana: respeto al animal totémico y prohibición del incesto. La religión totémica, por tanto, nace de la conciencia de culpabilidad de los hijos como un intento de reconciliarse con el padre y de verle obediencia retrospectiva. Y esa adherencia al complejo paterno no solamente perdura en el totemismo, sino que también va a perdurar en las religiones posteriores al totemismo. Obediencia al padre. La religión del totemismo sirve también para recordar la victoria al padre. Por una parte es obediencia a ese padre al que se le debe obediencia retrospectiva por haberlo asesinado, ahora sus preceptos son más fuertes, pero también recuerda la victoria sobre el padre. Esa hostilidad filial que lleva a los hermanos a unirse contra el padre, ahora aparece disfrazada, se presenta bajo variados productos religiosos, pero sigue siendo esa misma hostilidad.
Ahora entre los hermanos llegan al acuerdo de no tratarse jamás como trataron al padre. No se pueden matar unos a otros, es el pacto. Entonces, según el psicoanálisis, nacen a la vez, tuvieron un origen simultáneo, el totemismo y la exogamia. Esa primera forma de organización social humana y la prohibición del incesto. Saludos, José Alfredo, para Buenos Aires. Bueno, y por último, y ya para ir cerrando la conferencia, vamos a hablar del sacrificio totémico y esa actitud del hijo con respecto al padre, ¿no? Porque ahora ese sacrificio totémico, ese asesinato del padre, retorna con la comida totémica. En el sacrificio perdura aún ese sentimiento de culpabilidad, que solo se apacigua con la solidaridad de la comunidad. ¿Y cómo ocupa a Dios? O sea, ¿cómo se pasa después desde el totemismo hasta la idea de Dios? ¿Cómo surge la idea de Dios? Bueno, el psicoanálisis nos desvela que el hombre concibe a Dios a imagen y semejanza de su padre carnal. En el fondo no es Dios, sino que es una sublimación del Padre, la idea de Dios que tiene el hombre. ¿No? Nos aconseja el psicoanálisis, por ejemplo, que escuchemos a las personas cuando hablan de Dios como Dios Padre o el Padre Celestial. Lo mismo que el primitivo hablaba de su tótem como un antepasado, ¿no? Él pensaba, como se llamaba, como el animal, que provenía de ese animal, que era carne de su carne, que eran de la misma sangre que ese animal. Entonces, el Dios es el animal totémico que habría nacido en una fase posterior de ese sentimiento religioso, que también se ha producido en la humanidad, ¿no? El tótem sería la primera forma de la sustitución del padre, y el Dios sería otra forma de sustitución del padre más desarrollada, en la que el padre habría recobrado ahora la figura humana. Ya no sería un animal, ahora ya tendría una representación humana. Esa hostilidad hacia el padre que impulsó el asesinato se fue disipando, ¿no? Se fue disipando con la falta del padre y ahora se transformó en una disposición a someterse al padre. Lo que era hostilidad se produjo una transformación en lo contrario, ¿no? Muy propia, una de las vicisitudes de la pulsión hostil, de destrucción. Ahora se convierte en disposición a someterse al padre. Y además se postula que incluso antes de que apareciese los dioses padres, esa fase fue precedida por una fase de grandes divinidades maternas, pero se desconoce todavía, se desconoce mucho de cómo se produjo esa evolución, esa transición de una etapa de grandes divinidades maternas a la aparición de los dioses padres. Con el nacimiento de los dioses padres, con el establecimiento de las divinidades paternas, se extendió también la organización social. La organización social ha ido naciendo con la aparición de los padres y del nombre del padre, ¿no? Así va produciéndose la organización de una sociedad que en principio era una sociedad huérfana de padre, evolucionó, se transformó, fue produciéndose rupturas y transformaciones hasta llegar a una orden patriarcal de la sociedad. Un orden patriarcal que después fue heredera de él la familia, como la conocemos ahora, ¿no? La organización familiar pasó a constituir una reproducción de esa horda primitiva, de la horda primitiva donde había un macho dominante que controlaba todas las hembras. Bueno, ahora la familia va a ser la reproducción de esa horda primitiva antigua que le devuelve al padre gran parte de sus antiguos derechos. No todos, pero sí algunos de ellos. Bien, aquí tenemos saludos desde Ecuador.
Carlos dice, excelente conferencia, Virginia, la de hoy. Hasta la próxima. Saludos desde Barcelona. Muy bien, Carlos. Y Óscar Alfredo pregunta, ¿hay una edad donde comienza el complejo de Edipo? Sí. Donde comienza, sí. Donde acaba, no. Porque comienza ahí, en ese momento, en ese periodo de constitución psíquica infantil en el niño, donde tiene que empezar, frente a la amenaza de castración que supone seguir jugueteando con su madre o seguir que su madre sea su mujer, ¿no? Desde ahí, y que el niño ya se empieza a encontrar la limitación, la prohibición por parte del padre, que le mandan a dormir a su cama, que tiene que ir aceptando esas posiciones, nuevas posiciones frente a su padre, frente a su madre, aceptando, respetando cierta ley por miedo a sufrir un castigo, no porque no tenga ganas de acostarse con su madre, ¿no? Sino porque está prohibido. Entonces tiene miedo a que provenga un castigo del exterior si sigue con su insistencia, si sigue con sus fantasías. Bueno, ahí comienza el complejo de Edipo. Va a tener que ir pasando por esa serie de procesos, de pasos, en relación con lo social, porque viene de afuera, no hay que olvidarse, la amenaza de castración, pero también en ese social que para el niño es su familia, ¿no? Su primer social, madre y ahora padre. Ahora va a tener que entrar en juego el padre. Entonces ahí el niño va a tener que ir aceptando, tomando decisiones, resolviendo esa conflictividad, esas contradicciones que se le van planteando con respecto a esas figuras, y se produce la primera división del sujeto, porque eso que es una solución en apariencia para lo real, para la conciencia, en el inconsciente van a quedar esas figuras y las relaciones con la madre y con el padre, prohibidas, reprimidas, ¿no? Entonces ahí se produce el complejo de Edipo, pero después se va a repetir. El complejo de Edipo va a ser, como hemos dicho, causa inconsciente, entonces va a estar siempre sobredeterminando lo que pasa en ese aparato psíquico, en ese sujeto psíquico, en esa persona, en ese paciente, en ese enfermo de neurosis o en esa persona normal. Da igual, el complejo de Edipo sobredetermina todo lo que pasa. Entonces no desaparece. Por primera vez constituye el aparato psíquico en esa edad, 4, 5, 3, 6 años, en ese periodo, pero permanentemente se va a estar reeditando. Por eso el psicoanálisis es bueno para todos, y para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo. Señores, señoras, hay un sujeto psíquico inconsciente en nosotros, hay un impulso instintivo primitivo y reprimido e infantil, y eso es causa de los síntomas neuróticos, pero también de la normalidad psíquica o aparente normalidad psíquica. Por eso recomendamos psicoanálisis para todos, psicoanálisis para autoconocerse y autotransformarse. Muchísimas gracias a todos. El sepultamiento del Edipo es la disolución del complejo de Edipo. Bueno, gracias a todos, seguiremos hablando de estos y muchos más temas los jueves a las 21 horas españolas. Desde aquí, Madrid, España, Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Gracias a todos y hasta la próxima.